hemos estado sorprendidos ante un niño que duerme y nos hemos dejado inundar de la belleza de un niño que duerme. Todos tenemos la capacidad de la percepción poética de la vida. Y solamente un poeta hubiera podido crear un sistema como la biodanza. Solamente un poeta nos podría hablar de epifanía, del éxtasis está en la mirada, de nostalgia de amor. Solamente la cabeza del poeta hubiera podido incluir, la cabeza y el corazón del poeta incluyeron esos conceptos en la biodanza. Entonces, es un poeta el creador de la biodanza y nos regaló un sistema poético por naturaleza. Entrar en la biodanza es entrar en la poesía. Y es importante que lo podamos ver y que lo podamos sentir como una realidad. ¿Y por qué es entrar en la poesía? La biodanza nos regala la atemporalidad. El poeta puede pasar horas mirando un paisaje y no siente que está perdiendo el tiempo. Siente que está observando la belleza del mundo. El poeta puede, como el niño en cada uno de nosotros, admirarse con todo sin preocuparse porque las horas pasen. Ninho é criança. Entonces, en la biodanza tiene los elementos para despertar ese poeta, nos despierta la sensibilidad que requiere la poesía. La sensibilidad, la temporalidad, la percepción estética de la vida. Cuando salimos de una sesión, vemos a veces en los compañeros la belleza. El poeta percibe la belleza. Y la biodanza en nosotros nos lleva a esa percepción poética de la vida. Entonces, solamente tenemos que reconocer al poeta que nos habita y darle permiso de expresarse. Darle permiso de expresarse. Y ahí vienen dos elementos que son muy importantes. La poesía. ¿Qué es la poesía y qué es la escritura? ¿Qué es la escritura orgánica? Que es el término que yo he desarrollado para incluir la escritura en la biodanza. La escritura orgánica. La poesía en biodanza está hecha para ser sentida, no entendida. No nos interesa entender un poema, nos interesa sentirlo en el cuerpo, sentirlo en el corazón, y entendemos que las palabras nos tocan y que las palabras son una caricia sobre la piel y nos vamos haciendo sensible al sonido de la voz, al sonido de las palabras. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hablamos de la poesía vivencial, la poesía que está hecha para ser sentida y no entendida con nuestra cabeza. Y hablamos de la escritura orgánica. La escritura orgánica es la escritura que nace del corazón y en la que no interviene la razón. La escritura orgánica es el flujo de nuestra emoción danzando sobre la página en blanco. Las palabras salen solitas sobre la página en blanco y nosotros las dejamos bailar. No controlamos las palabras. Ellas se van desplazando en esa página en blanco y nosotros somos solo canales de las palabras. A mí me gusta mucho un poema de Rolando que se llama El Medium. Y Rolando nos dice, no soy yo quien habla, es la rosa que habla por mi boca y nace al mundo humedecida de saliva. No soy yo quien te llama, eres tú
que a través mío gritas tu nombre con desesperación. No soy yo el creador de mis delirios. Son mis delirios los que me transforman en toro y en rocío. Entonces Rolando dice, las palabras llegan a nosotros y somos solo un medio, un canal para que las palabras se expresen. Y estamos acostumbrados a controlar las palabras, porque nos enseñaron en la escuela, en el colegio, a escribir bien. Y las pobres palabras están muy tristes, porque se sienten prisioneras. Prisioneras por la gramática, la ortografía, la sintaxis, y ellas quieren estar libres. Ellas quieren salir y liberarse. Y yo me imagino que por las noches, cuando los escritores duermen, las palabras se escapan de los libros. Se escapan de los libros y se van a danzar desnudas junto a la hoguera. Y se hacen unas al lado de las otras como ellas quieran. El escritor no las puede controlar. Nosotros en la sesión de biodanza y poesía somos liberadores de las palabras. Las dejamos salir y que puedan ser ellas mismas. No hacemos nada más que darles permiso a que esas palabras salgan. Y yo me imagino que para ustedes de pronto me gustaría algún compartir de cómo es la relación con la escritura. ¿Les gusta escribir? ¿O han escrito diarios? ¿O han escrito un poema? ¿O una carta de amor? ¿Cómo es la relación con la escritura y con la poesía? ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Cómo es esa relación? Posso, Pilar? Carla. Bom, sou a Carla e eu tenho uma relação com a escrita, eu tenho um diário que eu conservo desde o início da década de 90. E eu escrevo muito, inclusive eu trouxe para a sala uma pilha de escritos, porque eu sou muito analógica, eu não consigo escrever no computador, eu preciso da caneta ou da lapiseira. Então, eu estou sempre fazendo poesia, eu estou sempre me perdendo, porque eu não sei onde é que eu botei o papel, porque, claro, né, no computador é muito mais fácil organizar por documentos, pasta. Então, eu trouxe para a sala aquele monte de papel que são fragmentos de mim mesma, né? E ontem a Mirth estava falando que se tu vai tirar uma fotografia, tu não pode deixar para depois, mas se tu vai fazer uma escultura, tu vai ter que, né, trabalhar a pedra e tal. E veio isso para mim e eu escrevi assim uma poesia e eu sou muito fascinada com essa coisa do trabalho do artista de expressar a si mesmo através da palavra, né? Porque toda vez que eu escrevo, eu estou tentando me definir para mim mesma e é sempre uma definição diferente da outra, né? Então, assim, eu sou apaixonada, eu sou uma poeta em construção, digamos assim, tô admitindo para mim que eu tenho essa possibilidade, sabe? Sem críticas. Então, gratidão pelas palavras que tu abriu hoje, amanhã, muito lindo. Gracias, Carla. Y tú dices una palabra muy bella y es... nuestras palabras son fragmentos de nosotros mismos. Los textos que escribimos son pedacitos de nosotros mismos. Y por eso yo siempre los invito a cuidar lo que escribimos. Trancou, pessoal? Acho que é alguma coisa da conexão dela, eu vou escrever para ela, tá? Deixa eu trancar. Eu comecei a gravar, tá, pessoal? Mas só porque ela estava colocando algumas coisas muito lindas, depois na vivência eu paro, tá?
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ela disse que está entrando. Foi muito lindo o que ela estava falando. Alguém me pediu, acho que foi o Vilmar que pediu para eu gravar. Eu comecei a gravar. Vocês estão entendendo direitinho, pessoal? Sim. Bueno, aquí estamos otra vez. Que bien, gracias. Entonces, cuidar nuestra creación, darle un lugar a esa creación. Y escribir diarios es un regalo para cada uno de nosotros. Yo siempre los invito a comprarse un cuadernito y llevarlo siempre a mano y tener esa posibilidad de escribir lo que sentimos, porque la escritura nos permite conocernos y nos permite transformarnos. La escritura de los diarios permite ser testigos de esa transformación. Yo también tengo diarios, Carla, desde los 14 años y lo que más me preocupa son mis diarios. Cuando hago un trasteo, no me importa nada sino mis diarios, porque sé que son un testimonio y la relectura de lo que escribimos es muy importante también. Gracias. ¿Alguien más nos quiere contar cuál es su relación con la escritura o con la poesía? Ana? Sí, Renata. A Renata. Olá, Pia. Desde que eu comecei o percurso com a Mirtes o ano passado, estabeleci uma relação com a escrita, né? Não sei se ainda com a poesia, mas com a escrita. Então, uma das coisas que a Mirtes disse no ano passado, e eu incorporei à minha rotina, não foi um diário, na realidade, mas um sonhário, para anotar os sonhos, algumas intuições. Então, esse é um exercício diário. Eu me desperto pela manhã, e aí eu deixo vir, né, ou o sonho, para anotar o sonho, ou a primeira sensação do dia. E, às vezes, essa sensação me acompanha, né? Uma vez que eu escrevo, ela me acompanha. E também, né, nos exercícios que a Mirtes propõe, nos grupos, eu faço parte de um grupo de quinta-feira, que a gente vê filmes e depois há um trabalho reflexivo e tudo mais. Esses trabalhos me mobilizaram muito. Então, de alguma forma, eu acho que eu estou entrando nesse mundo da escrita. Acho que sim, de uma forma poética, porque eu estou conseguindo me expressar de uma forma que eu não conseguia antes, porque o que eu aprendi foi escrever como a escola manda. E como a escola manda, parece que falta algo de poético, né? E, enfim, eu estou nessa aventura, no começo do caminho, no começo da trajetória, mas muito fascinada com o encantamento, com a beleza das palavras. La escuela nos quita a veces las palabras de las manos y es importante volver a recuperarlas así para deslumbrarnos con su magia. Y tú decías, a veces en la escuela escribimos y nos dicen está mal escrito. Y cuando escribimos bien, ¿y de dónde lo copió? ¿Sí lo escribió o lo copió de algún libro? Entonces, bueno, volver a hacernos amigos de las palabras. Y tú dices dos cosas, escribir por la mañana también es un regalo a partir de la primera sensación, porque nuestro inconsciente está más abierto y coger ese diario y escribir lo primero que me levanto sintiendo en la mañana, esa escritura es una revelación, un regalo
porque está directamente conectada con la emoción. Entonces, ese puede ser un regalo que se lleven de esto que nos comparte Renata, escribir todas las mañanas, dejar un cuadernito, hoy me levanté y siento que, hoy me desperté sintiendo que, ¡oh! Y ahí vamos a encontrar muchos elementos para seguir trabajando. Claro que sí. Escribir los sueños, porque también en esos sueños hay símbolos que nos están hablando de nuestra vida. La escritura como la danza realmente nos transforma. Empezamos danzando de una manera y salimos de otra manera. Empezamos escribiendo con un estado de ánimo y después de que escribir, nuestro estado de ánimo cambia. Recuperar las palabras es esencial para nosotros y volvernos a ser amigos de la escritura. Y también de la página en blanco, porque a veces vemos la página en blanco como un fantasma que nos asusta. Y la página en blanco es una amiga. No tenemos que hacer citas con la página en blanco. La página en blanco está ahí siempre dispuesta, esperándonos, atenta para recibirnos. La página en blanco nos recibe sin juicios. Cachita quer traduzir algo que pensa que não compreendeu. ¿Qué tal? Hacer citas con la página en blanco significa que no precisa marcar encontro con la página en blanco. Ok. No tenemos que hacer. Así. No precisa Claro. fazer. Sí, No tenemos. Sí. Ella está siempre ahí, dispuesta. Gracias, Carla. ¿Ah? ¿Quién más quiere compartirnos algo de la escritura o la poesía? Me Carla. parece que a Ana queria também. Sim. Ok. Ana y Carla. Ana y Carla. Sí, dale, Ana. Também escrevia, né, muitos diários na adolescência e a escrita me acompanha muito também, né? Vejo que, eu sinto muito quando tu dizes que a gente não precisa entender um poema. Os meus poemas, eu sinto muito isso, né? Que eu escrevo, é como se essa página em branco, como se viesse uma palavra, uma primeira frase, alguma coisa vem, às vezes na rua, vem uma palavra, e aquilo fica reverberando, gestando, e aí, de repente, sai, né? E muitas vezes, depois das vivências de biodança, isso eu queria trazer, muito, muito, muito. Então, alguns percursos que foram feitos, assim, como as Cartas do Caminho Sagrado, escrevi algumas coisas que também não cabiam só em mim, e não de só ficar no papel, né? Escrevia e precisava mostrar aquilo, precisava mostrar. Então, também vem um momento onde, para mim, pode ser que seja que eu entenda, porque, na verdade, eu não entendo as palavras, eu sinto aquelas palavras. E aqui aquele receio de quando vou mostrar para o mundo, será que vão entender ou vão sentir o que eu sinto pelas palavras que são muitas vezes desconexas, né? E vejo que as pessoas se emocionam com coisas que não são conexas, né? Então, me bate muito isso que tu me fala, assim, que tu falas, né? Que às vezes a gente não precisa entender gramaticalmente, é uma emoção, né? E a tensão do papel em branco, eu acho que quanto mais eu relaxo, e às vezes não preciso ter o papel, vem a inspiração, né? Ela vem e acontece. Às vezes nem só para escrever, mas para fazer alguma outra coisa. Como para fazer um vídeo, é como se viesse uma frase, e aquilo já vem uma poesia e vai se transformar num vídeo depois. É uma coisa, parece que as coisas tudo andam um pouco juntas, né? Então, é isso que eu queria compartilhar. Gracias, Ana. Mirtes, al final Ana decía, ¿qué decía en relación al vídeo? Sí, que también para muchas veces las palabras son inspiración para crear no solamente una poesía, pero un vídeo, alguna otra cosa así que las palabras la inspiran. Sí, sí, así es. Es también esa posibilidad de volver imagen. Las palabras se pueden volver imagen. En la imagen está la poesía. Discúlpenme que tengo acá este teléfono que no lo he podido. Ya.
La poesía de la vida cotidiana que interfiere. Bueno, podemos, lo poético está presente también en la imagen, y hay una relación entre la imagen y la poesía, ahora que Ana habla de palabras y videos. Lo poético, un dibujo puede ser poético, un cuadro puede ser poético. Y por supuesto, la palabra inspira otras creaciones. Y yendo a esto de lo poético, ahora que lo nombro, todos decimos, ¿qué es la biodanza? Y decimos, es la poética del encuentro humano. Rolando el poeta define la biodanza como la poética del encuentro humano, pero no sabemos qué decimos. No sabemos qué decimos cuando decimos la poética. La poética es la presencia de la belleza sin que haya un poema escrito. Por eso la biodanza es la poética del encuentro humano. Un cuadro puede ser poético, una película puede ser poética. Hay una belleza. Un encuentro en biodanza es poético. Una ronda en biodanza es poética. Aunque no haya un poema escrito, por eso Rolando dice, la biodanza es la poética del encuentro humano. Una cosa es el poema que es el texto escrito. Otra cosa es la poesía. La poesía es el género literario, como el teatro, como la novela. Y otra cosa es la poética, que es la presencia de la belleza sin texto escrito. Entonces, cuando hablamos de poética, de la poética del encuentro humano, estamos hablando de la belleza escrita en ese encuentro, plasmada en ese encuentro. Por eso Rolando usa esa palabra que repetimos tanto. ¿Es claro? Sí, para todos poético. Bueno. ¿Quién más quería compartir algo? Estabas por ahí, que no los estoy viendo. ¿Había alguien más? Soy yo, Kátia. Desde ontem eu fiquei pensando, que a Renata agora colocou a questão da escola, e aí eu desde ontem estava pensando como a gente precisa trabalhar o desconstruir, não é? Desconstruir conceitos, desconstruir. A primeira palavra que sempre retomo com a necessidade minha de desconstruir é criatividade. Porque eu faço um link, um enlace, não? De criatividade com justamente aquele desenho escolar, aquela atividade dentro daquele quadrado que a gente tem que desenvolver para atingir um objetivo e corresponder a uma expectativa. E aí, no corresponder à expectativa é que dói na minha alma, dói muito na minha alma. Porque qualquer coisa que eu começo a produzir, no meu inconsciente, ou lá atrás, nos meus... tem que corresponder a alguma expectativa. E como é difícil a gente trabalhar, tirar essas couraças e poder escrever, pintar, dançar, se movimentar, seja não é, com a arte que estiver se apresentando, sem essa necessidade. Então, a vontade que eu tinha era de partilhar essa reflexão da gente ter que se me foi a palavra, desconstruir com o conceito da criatividade, conceito de escrever, conceito de dançar, e assim por diante, né? Sim. E sobre a tua pergunta, eu me peguei na pandemia, durante a pandemia, eu tenho um caderno que já escrevia nele de vez em quando, mas esse caderno cresceu muito durante a pandemia. Imagens que eu colei, muitas coisas, e eles vêm me acompanhando, vêm os sonhos também dos trabalhos feitos com a Mirtz em biodança, e como é importante a gente se olhar nisso, se ver nisso, né? Ver um processo, porque sempre há algum processo, não pode ser muito grande, muito pequeno, não importa, né? Importa que haja um processo. Poder se ver reflexo, né?
verse en el reflejo de ese proceso, nesse sentido. Sí, Fiquei emocionada com a tua fala, me ha emocionado muchísimo, muchas gracias. gracias, Carla. Katia. Sí, y tú dices dos palabras también importantes de construir el concepto de poesía, de construir el concepto de escritura. Cuando a veces las personas me preguntan, ¿y qué es la poesía? Yo les digo, un caracol dormido en un rectángulo de agua. Y las personas esperan la definición literaria, ¿no? Nos vamos a otras posibilidades también para romper el mundo de lo conceptual. Y la escritura orgánica es también de construir esa escritura formal que nos ha agobiado para devolvernos las palabras, para quitarle exactamente la expectativa. Las expectativas son las que limitan a nuestro creador, a nuestro artista. Queremos hacerlo bien, ¿no? Queremos hacerlo bien a veces para que otros nos reconozcan, pero nos perdemos del disfrute de crear, del disfrute de danzar, de pintar, de escribir. Solamente el placer del acto creativo. Y es en ese placer del acto creativo en que hay un proceso profundo de transformación. Entonces, esta es una invitación a entrar en ese placer de crear sin objetivo, sin esperar que nos quede bien. Es más, que nos quede como nos deba quedar. Está perfecto. Alguna alumna de la escuela me decía, es que yo no puedo escribir los relatos de vivencia, no puedo porque estoy trabada, estoy paralizada porque siento que me van a quedar mal, que van a estar mal. Entonces yo le dije, bueno, me vas a escribir un mal relato de vivencia, muy, muy malo, pero lo vas a escribir, así esté muy mal escrito. Y entonces, bueno, ahí empezó a escribirlos todos, porque se dio cuenta que simplemente era entregarse y dejar esa exigencia tan alta que tenemos. Nos exigimos demasiado y por eso no escribimos, por eso no pintamos, porque esperamos hacerlo perfecto. Entonces, este es un espacio y la vivencia de esta mañana es un espacio para que disfrutemos el placer de escribir y lo hagamos imperfecto, como queramos está bien, y lo disfrutemos. Y pues también me imagino que hay algunas personas para las que es más difícil escribir. Entonces, es también, sobre todo, quitarse la expectativa de escribir y siempre empezamos con frases semilla, que son frases que nos abren. Frase semente. Semilla é semente. Frases que nos abren a la posibilidad de escribir, porque a veces lo más difícil es la primera frase. Como, ¿por dónde empiezo a escribir? ¿Cómo empiezo a escribir? Entonces, la primera frase nos da un impulso y es como que la primera frase llama a todas las otras palabras. Entonces, siempre utilizamos esas frases semilla como invitadas que nos abren a la escritura. Veo que alguien tenía la mano levantada. É a Lise. Elise. Maria, é muito confortante, acolhedor as tuas palavras, porque eu tenho uma dificuldade grande em escrever, porque eu tenho dislexia. Então, eu começo algo e daqui a pouco eu me desconecto e vou para uma outra parte, e aí volto e repasso. E quando eu entrei na biodança, eu comecei a ver o quanto eu tinha impulsos que eu não expressava, né? Conceitos, condicionamentos, e que a biodança me trouxe essa integração de pensar e sentir, e de alguma forma isso me inspirou imensamente no primeiro ano, e comecei a relatar as sensações de cada sessão. O meu professor, o Érico, que dava aula na Frater,
ele colocava posts no Face, e de alguma forma aquilo me tocava tanto, porque era fragmentos ou partes de mim se integrando em algo que eu nunca tinha entrado com palavras, expressado com palavras. E que, de uma certa forma, agora tu me traz uma inspiração para como eu vou escrever a minha monografia, porque tá toda construída, eu sei como eu tenho que fazer, mas essa parte, de repente, vem dessa poesia viva, de expressar real a vida em movimento e toda hora se transformando. Muito agradecida pela inspiração. Gracias. Y dices la palabra, de alguna manera la palabra emocionada, la palabra viva, la monografía, que es ese espacio donde, que no es cumplir un requisito, es ponerle el corazón a esas palabras, para que esas palabras lleguen a otros y también sin tanta expectativa, ¿no? Unir el concepto emocionado, es lo que aprendemos también en biodanza. Vamos integrando esos conceptos porque nos gustan, porque los hemos sentido en nuestro cuerpo y los podemos expresar desde ese concepto que va más allá, ese concepto emocionado. Gracias. Hay Dione también que quiere hablar. Sí, Dione. Bom dia, Maria, também as tuas palavras me tocam profundamente, porque escrevo também desde sempre e assim, me sinto esse canal, né? Então, qual é o meu hábito? Assim, eu escrevo como um canal e depois eu reviso, e aí fica com uma cara que é a minha cara, dos condicionamentos, né? De toda essa máscara com a qual nós nos interagimos, assim, né? Enquanto seres humanos. Mas o que eu quero te dizer, que talvez seja a minha aflição, assim, do momento, é que também sinto que essa expressão, ela precisa chegar no outro, né? E talvez por isso essa necessidade de revisar para que faça sentido, para que tenha coerência e tal, porque esse anseio de expressão é, sobretudo, um anseio de interação com o outro. Claro que é comigo, né? Em primeira instância, mas esse momento de troca, né? Que é algo que eu estou me dando conta desde ontem com as falas da Mirtz, do quanto isso veio através da biodança, né? Porque eu tinha um estilo de escrita que foi se modificando. E hoje, né, essa possibilidade de entrar no encontro com o outro, porque é isso que me chamou a atenção, né? Que o encontro de biodança é um encontro poético, ainda que o poema não esteja ali escrito, né? É isso. Gracias, Dione. Entonces, dices también dos cosas. Ser canal de las palabras es tomar una postura humilde ante las palabras. Yo dejo que las palabras vengan, yo no las controlo, dejo su fuerza que aparezca, y después cuando quiero comunicar, muchas veces, lo que escribimos en una sesión de biodanza y poesía, es comunicable para otros. Muchas veces es comunicable ya para otros, pero también es válida después de que se ha dado esa danza de las palabras, después de la sesión, revisarlo, y si queremos mirar algo que queramos cambiar para hacerlo más comunicable. Pero incluso en la escritura de la monografía y en la escritura de los relatorios, yo a veces invito a que las personas empiecen realmente por esa palabra emocionada, porque esa es la más difícil, porque la más acartonada, nos han enseñado la otra, la más acartonada. En cambio, la palabra emocionada puede surgir ahí tranquila, aunque
Y es bello como muchos de los textos que aparecen aquí en las sesiones de biodanza y poesía tienen un poder de comunicación muy grande, porque los ejercicios están puestos en espacios especiales de la curva, porque hay una metodología para invitar la escritura. Hay no es vamos a danzar y vamos a escribir, no. Cada ejercicio tiene un sentido dentro de la curva de biodanza, y también hay ejercicios iniciales y ejercicios de profundización, y bueno, en este camino por ejemplo, de la extensión de biodanza y poesía hay 50 ejercicios creados para invitar a la escritura y otros 30 para invitar a la poesía a danzar, para que realmente la escritura encuentre dónde puede estar bien, dónde se puede vestir o desnudar, o desde dónde puede sonreír. Los ejercicios son espacios para que la escritura se empodere. Entonces, por eso son ejercicios totalmente diferentes a los que hay en los catálogos oficiales, pero que realmente nos invitan a que podamos desarrollar este potencial expresivo. Y por eso, bueno, por eso este camino que me emociona tanto de poder transmitirles a ustedes, pues este trabajo que ahora vamos a sentir desde la vivencia, y este camino que yo inicié con Rolando cuando me decía: mi hijita, ¿y qué vas a hacer con esto para la biodanza? Rolando siempre yo siento que sabía impulsar en cada uno de nosotros ese potencial. Y recuerdo que la primera vez me dijo, soñamos con hacer el primer taller de biodanza y poesía juntos. Y después uno se posterga, se demora. Yo digo, a veces nos quedamos en borrador. ¿Se entiende? Nos quedamos en borrador. Não sei, Kátia traduz porque eu não sei o borrador, em borrador. Quedar-se em borrador é ficar só no rascunho. Ah, ok. Nos quedamos en borrador porque tenemos miedo. Entonces es importante pasar a la vida. Entonces cuando Rolando se muere, yo empiezo a transmitir este conocimiento, y bueno, y realmente a darle ese lugar visible a la poesía dentro de la biodanza. Es que está presente y a veces no la vemos, no la nombramos con la fuerza que la poesía tiene dentro de la biodanza. Como decíamos, desde el sistema poético que nos entregó el creador, hasta ese camino también hecho que nos dio para despertar ese artista y ese poeta que hay en nosotros. Bueno, antes de pasar a la vivencia, ¿alguien quiere decir algo más o tienen una pregunta? Eu me gostaria comentar algo, Maria, assim, porque eu também tenho um sonhário, né? Eu não tenho um diário, mas eu tenho um sonhário. Anoto sonhos já há mais de, como 15 anos, tenho cadernos e cadernos e cadernos de sonho. E hoje, acho que a grande... Em nível criativo, de criatividade, eu tenho como uma exigência interna de expressar isso de alguma forma. Eu estou literalmente, nos últimos dias, entalada, porque sinto a necessidade de transformar isso em texto, né? E daí, às vezes, eu não sei se é texto, se é desenho, se é colagem, se é texto com colagem. É uma coisa que está me incomodando. E sinto que o processo criativo tem a ver com isso, né? De um incômodo também. Uma coisa que não é a minha consciência que quer, é algo interno que exige expressão, e que eu tenho que fazer algo para conseguir colocar isso no mundo. Me gusta mucho eso de la incomodidad, porque hay un momento en que esa creación nos pide nacer, nos pide darse a la luz. Si no, nos sentimos incómodos, literalmente. Nos sentimos como, y hay algo como
que tiene que ver, yo lo siento así como cuando no expresamos eso, es una incomodidad corporal, pero también hay algo como de deslealtad a uno mismo, a su creador, de ser fiel al creador, como que a ese creador que ha tenido una revelación y que es el momento de entregarla para permitirle a ese creador parirse, nacer. Y me recuerdas a Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que a veces su necesidad de escribir un cuento era corporal. Me encantaba, porque decía, había un momento en que yo sentía como si estuviera embarazado, aunque nunca, decía, aunque es algo que le corresponde al femenino, pero él decía... Embarazado es grávido. Pero él decía, pero yo me sentía embarazado de un personaje como si estuviera gestando un personaje, y había un momento en el que ya ese personaje no me podía seguir habitando en el interior y yo tenía que parirlo, que darle vida en el mundo literario. Y era ahí cuando escribía un cuento y ese parto era impostergable. Los partos son impostergables. Una mamá no puede decir yo tengo el bebé en 3 días en vez de tenerlo hoy. Y Cortázar decía, Cortázar decía que esa necesidad de escribir un cuento era para él así, dar a luz un personaje porque sentía ese malestar de no expresar. ¿Mm? ¿Sí? ¿Carla? Katia. Me llamo Katia. Yo sé que para los colombianos les cuesta un poco mi nombre. Katia. No es muy común. Si me permite, si no me diga, por favor. Hay un cuento de cuentos cubanos que se llama Quemar las naves. Me gustaría leerlo, llevará 2 minutos, si posible. Porque habla de esa libertad, de la necesidad de esa libertad. Y dice lo siguiente. Tendré que aprender... Antes de que lo leas, los voy a invitar a sentir la voz de Katia, a que sintamos la voz en el cuerpo. Sentir la voz es entender, comprender el texto. Entonces vamos a estar sensibles en nuestra piel a ese texto. Gracias, Katia. Gracias. Tendré que aprender a convivir con un puerto dentro. Allí, pegadas a las márgenes del hígado, se amontonan las naves, y alguna que otra intenta la huida y encaja su proa en las paredes de mi estómago. A veces sangro, pero logro impedir a tiempo la hemorragia. Las escucho danzar entre las olas, reclamar su independencia. En las noches, cuando reposan, voy hasta la orilla del río que atraviesa la ciudad y dejo escapar un velero del siglo XVIII o un vapor del 1907. Al amanecer todos corren a observar las misteriosas reliquias que navegan solitarias. Ignoran que me habitan, que soy el oculto proveedor de esos fantasmas. Ayer no pude aguantarme y un inmenso acorazado brotó delante de los ojos de mi vecina. Temo ser descubierto. La señora no podrá soportar tanta emoción y lo contará a sus amigas. De inmediato llegará a oídos de la policía y el gobierno. Querrán usarme con fines guerreristas, teniendo en cuenta el ahorro de presupuestos, o quizás decidan extirparlo por temor a la epidemia. Dirán que no es bueno llevar tanta libertad dentro, que sería del país si a todo el mundo le naciera un puerto íntimo. Ya lo he decidido, las dejaré libres y iré quedando fragmentado en cada una de las naves. Cuando vengan a mí, solo hallarán estos islotes. No.
ensangrentados de mi hígado en un trágico naufragio. Es un cuento cubano de Abdulio Fenelo. Mostra a capa do livro, Kátia. Que lindo. María, yo cerré tu audio. ¿Tú puedes abrir nuevamente? Gracias, Mirta. Tal vez después lo puedas compartir con los demás para que lo puedan leer, releer. Es muy importante releer los textos y releer los poemas. Leerlo varias veces porque cada vez que lo leemos encontramos algo nuevo. Gracias, Katia, por esa necesidad de libertad que todos llevamos dentro y por ese puerto interior y esos barcos que quieren navegar. Y recuerdo la frase de un poema que decía, un barco en el puerto está seguro, pero se habrá perdido de los viajes de la vida. Entonces, ¿cuántas veces nuestro creador está ahí agarradito al miedo o a la expectativa y no se permite ese viaje en la exploración de la creación? Entonces, bueno, esa es la invitación. Vamos a pasar a darle vuelo, a darle libertad a ese artista en la vivencia y a dejarlo expresarse y a ser compasivo con ese artista, a decirle, juega como quieras, expresa lo que necesites expresar. Lo que vas a expresar está bien. Desde ya se lo decimos y lo acogemos con muchísimo amor y muchísima dulzura a nuestro creador, a nuestro poeta.